psicológicos, ¿no? Pierde espontaneidad, se vuelve hipoactivo, pasivo, ¿no? Y al inicio, en estos primeros meses o años, el paciente suele pasar inadvertido o mejor dicho, socialmente puede llevar todavía una vida adecuada, ¿no? Socialmente, porque como son déficits leves, más lo nota el familiar que vive día a día, el que está todo el día con él. Pero cuando hay reuniones sociales puede pasar algo normal, ¿no? Algo inadvertido. En la fase ya intermedia, ¿no? El problema de la memoria inmediata se va acentuando a la memoria a corto plazo, se acentúan los problemas del lenguaje. Y en cuanto al problema del lenguaje, suele haber problemas de que no encuentra las palabras para expresarse o reemplaza las palabras que debería usar por otras. Se agregan problemas psicológicos o neuropsiquiátricos como depresión, ansiedad, agitación. Se torna ya agresivo, se desinhibe sexualmente, puede haber alucinaciones visuales, ideas delirantes, falsos reconocimientos. Y esto es otro dato que a veces ayuda. El enfermo con cuadro demencial pierde el interés a veces por el dinero, ¿no? Pierde el interés por el dinero, ¿no? Pierde, o ya no sabe usar el teléfono, pierde poco a poco la capacidad de manejar bien un automóvil, ¿no? O manejar electrodomésticos que usualmente solía manejarlos. Eso es algo que ayuda, ¿no? A veces hay que preguntar al familiar si él sabía hacer lo que el familiar diciendo que no hace ahora. Puede haber problemas como paciente conversa solo, ¿no? Ya sea en pantalla de televisión o en espejo, ¿no? Y poco a poco se va haciendo dependiente para asearse, para vestirse o salir de paseo. Y en la fase final, ya, se acentúa los problemas del lenguaje para leer o escribir, pierde ya la capacidad para hablar, ¿no? Se acentúan los problemas psicológicos como la psicosis, ¿no? Y conforme pasa el tiempo, se va haciendo, eh, se va incapacitando para desenvolverse por sí solo, ¿no? Ya requiere poco a poco la ayuda para vestirse, para asearse, para comer, y, y finalmente pierden ya el control esfinteriano o el control del esfínter anal o vesical, y terminan finalmente postrados y no fallecen por la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué fallecen? Porque les cogió una neumonía, porque les cogió una neumonía por broncoaspiración, ¿no? Porque al comer se atragantó, o cogió una infección urinaria, ¿ya? Y en las fases finales, a veces el paciente familiar dice, doctor, pero estuvo lúcido un ratito, cierto. Los pacientes con Alzheimer en fases finales pueden tener destellos de lucidez, ¿no? Pero que son, como se dice, puntos, ¿no? O hallazgos muy transitorios en todo un contexto que ya dice que tiene problemas de la memoria, del lenguaje, del habla, de la orientación, de la atención y problemas psicológicos o psiquiátricos. Entonces, para la enfermedad de Alzheimer, el primer test que se hace, como les expliqué al inicio, es el Mini-Mental Test, ¿no? Lo normal es 30, hay que tener harto cuidado o un monitoreo más cercano cuando es de 28 y menos de 26, algunos dicen 24, ya es un cuadro de demencia manifiesta, ¿ya? Ahí les mencioné como al inicio, hay que tener cuidado con la depresión, que es la llamada pseudodemencia, con los cuadros reversibles, por ejemplo, la meningococemia, como dijo su compañera, ¿no? El hipotiroidismo, que es reversible, medicamentoso, los antipsicóticos, los anticolinérgicos, los sedantes, algunos corticoides, Parkinson. Bien, hasta ahí creo que he tratado de hacer lo más sucinto posible. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados alumnos?
Hola. ¿Aló? A Doctor, ver. Sí. sí sería tan amable de pasarnos sus diapositivas, por favor. Ya. Lo que pasa es que he estado fuera con el celular, que no he podido estar en casa. Y las diapositivas ahorita sí las tengo ya estoy en mi computadora, las puedo pasar. Ah, ya, ¿Alguna doctor. pregunta? Entonces vamos a rápidamente terminar con el caso clínico. Tomará unos 3 a 5 minutos. A ver, Ah, miren, ya, doctor. leamos. A ver. Se habla de un paciente de 65 años de edad, ¿no? Que tiene antecedente de traumatismo cráneoencefálico hace 2 años. Es llevado ¿por quién? Por los familiares a la consulta, quienes refieren que en el último año, miren, tiempo de enfermedad, 1 año. ¿Qué le han observado? Una marcada y progresiva lentitud para hablar. O sea, bradisíquico de repente, ¿no? Y en el pensamiento, eso es lo que se llama, ¿no? Bradisiquia, ¿no? Lento para pensar, lento para hablar. Junto con una pérdida de la memoria. Llamativamente, el paciente también había perdido el interés por su empresa, ¿no? Como les dije, va a perder el interés por el dinero. En este caso dice que tiene pérdida de interés por su empresa, por su familia. Incluso en los últimos meses se sumaron trastornos de la marcha, caídas e incontinencia urinaria. En el examen físico presentó un mini mental test de 20 sobre 30. Miren, 20 sobre 30. Cualquiera diría que es demencia, ¿no? Y asociado con este resultado, reflejos arcaicos positivos, nasopalpebral inagotable, liberación de reflejos osteotendinosos en forma simétrica, con reflejo maseterino vivo y Babinski positivo bilateral. En la evaluación de la marcha, dice, fueron significativos la inseguridad, el arrastre de ambos pies, así como también la dificultad para girar. No se encontraron signos cerebelosos rombe, ¿no? Entonces, miren, de esta anamnesis, ¿no? Es obvio que cumple algunos criterios de cuadro demencial, ¿no? De cuadro de demencia. Uno, por ejemplo, el tiempo de enfermedad, ¿no? Que es crónico. ¿Qué más? Que es progresivo, porque cada mes que pasa se le van agregando otros síntomas, ¿no? Y además tiene el test de Minimal. 20 sobre 30. Minimental test, exacto, ¿no? De 20 sobre 30. Entonces, ¿tiene características de ser un cuadro demencial? Sí, sí tiene. Ahora, pero ¿cuál es la enfermedad dentro de los cuadros demenciales? Hemos dicho que la primera causa es Alzheimer, pero este paciente tiene trastornos compatibles con Alzheimer. ¿Qué dicen? Sería solo en cuanto a la pérdida No. de memoria, pero el resto podría ser otros Tiene, cognitivos. exacto, tiene algunos otros hallazgos que no van con el Alzheimer, ¿no? Tiene otros hallazgos que no van con el Alzheimer. ¿Qué más? Al examen, eso, en el relato que nos da, hay un antecedente de un traumatismo cráneoencefálico, aunque no dice si fue leve, moderado o severo, ¿no? No dice. Pero, ¿qué más? Hay otros datos. Acá hay otro dato más que dice que tiene trastorno para la marcha, Podría que sumar la tiene incontinencia urinaria incontinencia. también. Incontinencia Claro, urinaria. Que es- claro. Lo que está diciendo acá, que todo el problema está arriba, ¿no? En cerebro. No está en médula, no está en tronco encefálico, sino que está arriba, ¿no? Está arriba. Ahora, si sacamos este dato que tiene trastorno de la marcha, entonces ese trastorno de la marcha nos dan otro dato de que no se encontraron signos cerebelosos ni romber. ¿Qué están queriendo decir? Que todo el problema está circunscrito a la parte cerebral, ¿ya? Porque si acá habría dicho signos cerebelosos, de repente hubiera ido por otra causa, por otras causas. ¿Qué más tiene? Incontinencia urinaria. Entonces, sabemos que la incontinencia urinaria en el Alzheimer se da generalmente en fases ya intermedias avanzadas o finales.
pero este paciente tiene solamente 1 año de enfermedad, ¿no? Sería un poco rápido, ¿no? Como para catalogarlo como Alzheimer, ¿no? No cuadra el tiempo de enfermedad, ¿no? De 1 año para que dé todo esto en cantidad de sintomatología, ¿no? Si hubiese sido 1 año y solamente tendría por acá unos cuantos de estos signos, sí. Pero tiene muchos síntomas, muchos hallazgos, para que en 1 año ya sea Alzheimer en fase final o avanzada, ¿ya? Pero acá quiero descartar que hay una patología que justamente cursa con estos hallazgos. Incontinencia urinaria, trastorno de la marcha o ataxia y demencia. ¿Cuál es esa patología? La hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia a presión normal, ¿no? Entonces, este paciente encaja, y es lo que narra más adelante, en la hidrocefalia a presión normal. Y la hidrocefalia a presión normal es una patología que hay que a veces diferenciarlo mucho del Alzheimer, porque se puede confundir. ¿Por qué puede confundir? Porque tiene este problema, ¿no? De trastorno cognitivo, ¿no? De trastorno cognitivo, ¿no? Entonces, este paciente cumple los 3 criterios o los 3 datos básicos de la hidrocefalia a presión normal. Son pérdida de memoria, trastorno de la marcha e incontinencia urinaria. Además, que tiene el antecedente del traumatismo cráneoencefálico, ¿no? Entonces, bueno, después cuenta esta historia que le hicieron una tomografía y la tomografía reveló, obviamente, datos compatibles. Porque si a un paciente le hacemos tomografía y tiene Alzheimer, en el Alzheimer, ¿qué esperamos? De repente un poquito de ventriculomegalia, ¿no? O sea, ventrículos un poquito dilatados. Pero, ¿qué hay otra característica en la tomografía? De que haya atrofia cerebral. Y la atrofia cerebral, en tomografía se ve como surcos prominentes, ¿no? Surcos prominentes. Además hay que recordar que en el Alzheimer, la afectación está más en la corteza cerebral, pero en la zona temporoparietal, ¿no? Y es menos común, o al menos al inicio no hay, afectación mucho de la parte frontal, a diferencia de otras patologías, ¿no? Como la enfermedad de Pick, por ejemplo, que afecta más en la parte frontal que la parte temporoparietal. Pero en este caso, si le hacemos tomografía, va a salir más bien, como es hidrocefalia a presión, no estamos sospechando, ventriculomegalia y surcos probablemente algo conservados. No tanta atrofia como si fuera Alzheimer, ¿no? Entonces, en todo anciano que tiene cuadro demencial, siempre hay que buscar o hacer diferencial con otras patologías diferentes del Alzheimer, porque recordemos que el Alzheimer es la principal causa de demencia en el anciano, ¿no? Por eso les digo, les hago mención bastante sobre el Alzheimer. ¿Cuál fue el tratamiento de este caso? Aunque no es reversible, no es curable, pero puede mejorar en algo, es haciéndole drenaje del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Drenaje de líquido cefalorraquídeo. Que al final este paciente terminó siendo operado para una colocación de válvula de derivación probablemente ventrículo peritoneal, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en el anciano que hace cuadro demencial. Si bien la causa más común es de Alzheimer y demencia vascular, hay que tener cuidado que no sea otra patología, sobre todo reversible, ¿no? Hipotiroidismo, deficiencia de vitamina B12, alcoholismo, infecciones al sistema nervioso, o que sea un síndrome confusional por infección urinaria, o la misma hipoglicemia que les dije al inicio. Hay que tener harto cuidado, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Creo que ahí ya lo dejamos. ¿Alguna interrogante? ¿Ya? Bueno, en este caso de síndrome demencial, pueden usar el Argente, Urgente.
Sí, y también el otro texto de neurología de la edición panamericana. Ahí también hay bastante información sobre el cuadro demencial. ¿Ya? Creo que está en el capítulo 7, no me equivoco, pero es el texto de neurología de ediciones panamericanas, del mismo editorial de Argente. eh, Ahí está el mismo tema de síndrome demencial, pero ya como neurología, no como semiología. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría explicar rápidamente sobre el complejo demencia por SIDA? Ah, ya. El complejo SIDA-demencia, obviamente, como su nombre lo dice, se da en pacientes VIH positivos, ¿ya? Una de los hallazgos que pueden hacer los pacientes con VIH-Sida en su evolución, ¿ya? Que no suele ser en etapas tempranas, sino en fases ya avanzadas, es la afectación de la parte subcortical del cerebro, ¿ya? O sea, más que afectar la corteza, el VIH-Sida afecta más la subcorteza, ¿ya? Y suele ser la afectación bilateral, ¿no? Incluso puede encontrarse este hallazgo a nivel imagenológico, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Que es un hallazgo bastante sugerente de cuadros demenciales en el paciente con VIH-Sida. ¿Sí? Y el de la clínica de cuadros demenciales como cualquier otro cuadro de demencia, ¿no? Pero lo característico es que cuando uno hace exámenes imagenológicos al VIH-Sida, encuentra estos hallazgos, ¿no? A nivel de la subcorteza, a nivel subcortical. O sea, básicamente cuando nosotros hacemos un diagnóstico de síndrome demenciales, tenemos que también basarnos en la edad también. Por ejemplo, en el Claro, Alzheimer abarca una edad más de 60 años y también puede ser un diagnóstico diferencial con la enfermedad de Pick, ¿cierto? claro, sí. Que es con personas más Pero jóvenes. hay demencia en jóvenes, sí. En adultos jóvenes también. Por ejemplo, la enfermedad de Pick sí puede afectar ancianos, pero a veces el debut suele ser un poquito de menos edad, 50, por ahí, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tenga 30 años y hace demencia, no van a pensar que es Alzheimer, pues, ¿no? Hay que buscar otras patologías, de repente un cuadro viral, herpes, o encefalitis por múltiples causas, o hay que buscar infección por priones, ¿no? Esta enfermedad se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Por priones, bueno, no me acuerdo, pero en casos atípicos, école, pero tiene su nombre, no me acuerdo. Sí, Krusel, no me acuerdo. ¿Priones? No, por priones, Krusel ya, con algo así es, no me acuerdo bien ahorita, ¿no? Pero en pacientes jóvenes no se va a pensar, si tiene clínica de demencia, no se va a pensar que es este Alzheimer, pues, ¿no? Como le digo, pues, buscaremos otras causas, encefalitis por herpes, encefalitis de repente, o tuberculosis encefálica. Hay que buscar de repente enfermedades metabólicas, de repente urémicas, ¿no? De repente vitamínicas, alcohólicas, o paciente muy joven, drogas, hay que buscar, medicamentosas. Entonces, para el diagnóstico de cuál es demencia, antes de lanzarse a hacer demencia, como les digo, hay que cuidarse de que no sea otra causa asociada o reversible. Como les digo, por ejemplo, hipolisemia. ¿Cuántas veces ha pasado en emergencia y lo traen al paciente, 50, 60 años, lo traen porque no despierta y cuando uno lo examina, encuentra hemiparesia, hasta Babinski, ¿no? Y de repente por ahí se le hace un hemoglucotest, glucosa de 40, se maneja la hipoglicemia, el paciente despierta y vuelve a caminar normal. Y es una causa reversible, hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? Y igual en los casos de los ancianos. El anciano no se olviden que es más frágil a la, a la hipoalimentación. Hacen más fácil hipoglicemia.
igual son más frágiles a las infecciones, ¿no? Y un anciano que haga una infección urinaria severa o una sepsis, tranquilamente viene con un cuadro clínico parecido a una demencia. Entonces, pues le digo, antes de lanzarse a decir que es un Alzheimer o una demencia, hay que cuidarse de que no sea una causa diferente. Y cuando ya estamos seguros que es demencia, antes de lanzarse a decir que es Alzheimer, hay que tener cuidado con otras causas que son reversibles, ¿no? Que les he mencionado. ¿Alguna otra pregunta acá, muchachos? Generalmente el diagnóstico de Alzheimer lo hacemos en consultorio, ¿no? En emergencia, por ejemplo, es más raro, ¿no? Porque casi siempre el paciente cuando llega a emergencia tiene otra causa, del cuadro de delirio, que no conoce, que está irritado, ¿no? El paciente diagnosticado por Alzheimer casi siempre es en consultorio, el paciente que lo traen caminando, que viene conversando. Ese es el paciente usual, ¿no? ¿Alguna otra pregunta de acá, muchachos? ¿Dudas? Doctor, respecto a las diapositivas, el delegado anterior ha cambiado, ahora soy yo, y quería ver ¿Ya? si le alcanzo mi correo, número, no sé a través de qué medio pueda pasarme las diapositivas de esta clase y la anterior. Ya, mándame un WhatsApp, mi número, pues, para Ok, doctor, tenerte ahí. ¿me permite su número? ¿Me dicta? A ver, 990 Ya. 05 6507. A ver, le repito, 990-05-6507. Sí, está bien. Ok, doctor, me comunico con usted por ahí entonces. Gracias. Ya. Bien, ya entonces para terminar, creo que esta es su última clase de todo lo que es el módulo de neurología, de semiología neurológica. Pero muchachos que ya estén por lo menos en la capacidad de ubicarse cuando estén frente a algún caso clínico, ¿no? Al menos teóricamente de proponer sus diagnósticos. No se olviden, primero identificar bien el problema de salud. ¿Cuál es el problema de salud? Luego el diagnóstico sindrómico. Después irán al diagnóstico de sospecha nosológico. Y lo ideal en casi siempre es buscar la causa, ¿no? El diagnóstico etiológico. De mi parte, si tienen alguna duda, algo que les pueda apoyar, no duden en consultarme, ¿ya? Y, y aquí ya termina esta sesión. De aquí nos volveremos a encontrar en el módulo de práctica, que tengo entendido que va a ser con algunas estrategias inicialmente no presenciales y tengo entendido que luego va a ser presenciales, ¿no? Entonces nos volveremos a ver y esperemos que sea un encuentro motivador y que ustedes siempre mantengan ese entusiasmo por estudiar y ser mejores cada día. Bien, hasta acá lo dejamos. Saludos con todos y buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, Hola. doctor. Lo que pasa que en el examen la causa no se sabe, no se sabe la causa exacta, ¿no? Pero cuando evalúan hacen estudios en los pacientes con Alzheimer, encuentran en algunos casos familiares que han tenido Alzheimer, ¿no? Entonces ahí se han hecho más estudios a nivel genético y se encuentran algunas mutaciones genéticas, no me acuerdo bien, la ApoB creo, que se encuentra es más frecuente esa mutación en gente que tiene Alzheimer, pero no explica que el hecho de que el que tenga esa mutación genética necesariamente haga Alzheimer. Tampoco se ha encontrado esa asociación. Entonces, pues, son factores, como dicen, como siempre se dice, son factores, este, son multifactoriales. Esta enfermedad es multifactorial. Ok.